¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los alumnos del Instituto Sapin, a todos los que nos ven por primera vez. Bienvenidos a su canal. Aquí hablamos temas de medicina complementaria. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que está muy relacionado con el área de la salud, que es la interpretación de estudios de laboratorio. ¿Qué son los estudios de laboratorio? Empezando por ahí. Bueno, pues son herramientas diagnósticas, son herramientas que nos permiten también prevenir, controlar, ver la manera en la que una enfermedad va evolucionando ante cierto tratamiento. Los estudios de laboratorio son un avance de la ciencia moderna y tienen muchísima aplicación, tienen muchísima importancia y es muy importante hablar de ellos. ¿Por qué? Porque actualmente en pleno 2021, en este siglo XXI, bueno, pues las enfermedades más frecuentes que encontramos son las enfermedades crónico-degenerativas. Se calcula que la primera causa de muerte a nivel mundial son las causas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues todas las enfermedades que puedan atacar al corazón, al sistema vascular. Y en ese sentido, bueno, pues hay que saber que el principal promotor de estas enfermedades pues van a ser los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, entre factores heredofamiliares, factores ambientales que conviven entre sí para la aparición de estas enfermedades. Es muy importante saber que si las primeras causas son las enfermedades crónico-degenerativas, pues debemos o deberíamos familiarizarnos con términos, en descripciones, términos, definiciones, ir a lo largo de todas estas causas y conocerlas para poder prevenirlas, para poder tratarlas a tiempo. En este sentido, los estudios de laboratorio evalúan aspectos o parámetros de la sangre que tienen muchísimo que ver con estas enfermedades. Y yo les hablaba ahorita de las enfermedades cardiovasculares. Hay un proceso que se llama ateroesclerosis. Esta ateroesclerosis es un proceso a través del cual en las arterias se van depositando en su pared, se van depositando placas de grasa y va creciendo. Esta placa de grasa va creciendo. Hay que saber que, bueno, para que esto ocurra hay muchos mecanismos, pues hay muchos factores implicados, pero uno de ellos es el colesterol elevado, son los triglicéridos elevados. Entonces, todo eso nosotros podemos verlo a través de los estudios de laboratorio. Estos estudios de laboratorio, bueno, pues cabe mencionar que es toda una disciplina de la rama médica. Sin embargo, lo que vamos a ver en este taller que les presento el día de hoy, nos vamos a lo básico, a lo más frecuente, que es la química sanguínea de 27 elementos, la biometría hemática, esta química sanguínea, saber qué me quiere decir y por qué es muy importante. Ya les estaba mencionando que las enfermedades de hoy son las enfermedades crónico-degenerativas y aquí mucho ojo, las enfermedades crónico-degenerativas, la mayor parte de ellas se pueden evitar teniendo buenos hábitos. Y entonces existen diferentes tipos de enfermedades. Las que vamos a hablar aquí, las que vamos a hacer una leve descripción, son las crónico-degenerativas más frecuentes, por ejemplo la diabetes, las dislipidemias, que son pues demasiado colesterol, demasiados triglicéridos en la sangre. ¿Qué son esos parámetros? ¿Para qué funciona normalmente todo eso? Pues vamos a estar hablándolo en este taller. Sin embargo, bueno, pues quiero presentarles un pequeño tema que tiene que ver mucho con este punto, con este taller que estamos viendo el día de hoy, pero que también tiene mucha relación con el sobrepeso, con la obesidad. Y hemos preparado unas diapositivas para ustedes y vamos a hablar del famoso síndrome metabólico. Hace años pues también se le conocía como síndrome X. Sin embargo, bueno, pues hoy tiene este nombre, síndrome metabólico. Y pues empezamos con definiciones. Y ahorita, más adelante, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con los estudios de laboratorio. Este síndrome metabólico es
una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas. El metabolismo es todo aquello, todo el conjunto de reacciones que nuestro cuerpo tiene a nivel celular para poder producir energía, para poder almacenarla, para poder funcionar adecuadamente. Y el metabolismo pues es un concepto que engloba la función de nuestros tejidos. No tanto de una manera estructural, sino más bien en sentido funcional. Y este metabolismo lo hemos escuchado muchísimo. Este metabolismo es muy importante. Por ejemplo, hemos escuchado que las personas con hipotiroidismo tienen un metabolismo lento. Y sí, sí es lento. Las personas con hipertiroidismo tienen un metabolismo muy rápido. Entonces, el metabolismo son todas aquellas reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo, que ocurren en las células de todos los órganos de mi cuerpo, de todos los sistemas, para funcionar adecuadamente. Entonces, el síndrome metabólico es una serie de desórdenes o de anormalidades en este funcionamiento, en este metabolismo, que en conjunto, todas esta serie de alteraciones se consideran un factor de riesgo para desarrollar, número 1, diabetes y desarrollar, número 2, enfermedades cardiovasculares. Y ya les estaba mencionando, la causa número 1 de defunciones a nivel global son las causas cardiovasculares. Entonces hay que cuidar nuestros corazones, hay que cuidar nuestras arterias. Y ahorita vamos a ir hablando de cuáles son los procesos a través del cual pues el síndrome metabólico puede generar mucho daño. Se calcula que aproximadamente el 25% de la población adulta, escuchen muy bien, 25%. ¿Qué quiere decir esto? Una de cada 4 personas adultas, tanto en México como en los Estados Unidos, tienen síndrome metabólico. Muchos pues no diagnosticados, claro está. Son pocos los que pues tienen un diagnóstico oportuno, pero justo a ello vamos con este tipo de temas, saber por dónde va la interpretación de mis estudios de laboratorio con temas que son muy frecuentes y con los que me puedo llegar a enfrentar. Bueno, pues tiene mucha relevancia, tiene mucho auge hablar de estos temas. Entonces, 1 de cada 4 adultos en Estados Unidos, en México, tienen síndrome metabólico. Y aquí ocurre algo muy curioso. Cada vez el síndrome metabólico se ve en personas más jóvenes. El síndrome metabólico se presenta en personas más jóvenes. Y entonces es, por ejemplo, va mucho de la mano hablar de la obesidad y va mucho de la mano también pues hablar de diabetes, de hipertensión, de infartos, de gota de ácido úrico. Todas estas enfermedades antes se presentaban en personas adultas, por arriba de los 50, por arriba de los 60 años. Y hoy vemos que todas estas enfermedades atacan cada vez más, con mayor frecuencia y en mayor volumen, a personas jóvenes, cada vez más jóvenes. Hace 25 años, a finales del siglo pasado, el diagnóstico promedio, la edad promedio en el que se descubría este síndrome metabólico en las personas era a los 50 años, pero actualmente se está generando esta enfermedad y se está manifestando alrededor y entre los 30 y 35 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez en personas más jóvenes. Y aquí la cosa, y sí me gustaría mucho mencionarlo, hay un pensamiento que dice, pues de algo me he de morir. Y la verdad es de que no es lo mismo pues fallecer de causas naturales a una edad avanzada a fallecer prematuramente por complicaciones y pues en un estado muy, muy crónico, ya muy desgastado, ya muy degenerativo. Entonces, en ese sentido, pues tiene mucha importancia hablar del síndrome metabólico, porque el síndrome metabólico, nos vamos a estar dando cuenta, es una pieza fundamental para la aparición de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. La causa que más se asocia, el origen, el factor desencadenante al cual se le atribuye el síndrome metabólico, como ustedes lo pueden ver en pantalla, lamentablemente es la obesidad. Y
La obesidad hay que verla como pues una entidad compleja, tiene muchos aspectos la cual pues abordar, tiene muchos puntos muy importantes, tiene muchos factores, muchas causas, es un tema amplísimo, muy amplio y pues que merece la pena también pues empezar a familiarizarnos con este tema. La obesidad, bueno, pues se divide a grandes rasgos en dos clasificaciones, visto desde la distribución del tejido adiposo. Podemos encontrar la famosa obesidad en manzana, que es la obesidad central o la obesidad abdominal. Y encontramos también a la obesidad periférica o en pera, en forma de pera, como lo podemos ver aquí en la pantalla. La que se asocia con mayor frecuencia es la obesidad abdominal, la obesidad central en tipo de manzana. Esta se caracteriza porque hay más grasa acumulada en los tejidos, hay más depósito de esta grasa en los tejidos del cuerpo, en los tejidos corporales centrales, y se considera un factor de riesgo. Este factor de riesgo, este factor desencadenante para la aparición del síndrome metabólico. Recordemos, síndrome metabólico es aquel conjunto de anormalidades, desórdenes del metabolismo. Y el metabolismo pues se refiere al funcionamiento bioquímico, al funcionamiento de cómo se maneja la energía, de cómo se produce, de cómo se almacena, etcétera, etcétera, a nivel celular. Ya les había mencionado que el factor número 1 es la obesidad. Aquí hay que saber que mientras a mayor grado de obesidad se espera pues que haya más aumento del depósito de la grasa en los tejidos, como es el hígado, el músculo, el páncreas. Y esto pues, ¿qué es lo que va a provocar? Aquí hay que tener algo bien presente. Hace el siglo pasado se consideraba la obesidad pues como algo inocuo, algo que no generaba daño interno. Sin embargo, hoy día la obesidad se considera como un proceso inflamatorio crónico, número 1. El tejido adiposo, cuando se encuentra en grandes cantidades, se torna nocivo. Y esto es por la función endocrina que puede llegar a desarrollar. Hay algo que se llaman las adipoquininas. Estas adipoquininas o adipocinas, como ustedes lo prefieran, las dos pronunciaciones son adecuadas, son hormonas que secreta el tejido graso, el tejido adiposo. Y este tejido adiposo, bueno, pues va a secretar diferentes tipos de adipoquininas. Pero en pocas palabras, las que va a secretar van a estar favoreciendo la aparición de una respuesta inflamatoria. Y la inflamación, bueno, pues de una manera crónica es algo dañino. Cuando nosotros nos picamos o nos lesionamos, nos llegamos a hacer una pequeña herida, ahí se hace un proceso inflamatorio para detener la posible infección que haya, el punto de esa herida para protegerlo, para que no haya proliferación de bacterias, de microbios, etcétera. Y eso es bueno, porque nos va a ayudar a recuperar la funcionalidad más rápido. Nos va a ayudar a evitar la aparición de infecciones. Sin embargo, aquí, bueno, pues no vamos a tener una herida, pero sí vamos a tener en el cuerpo un estado proinflamatorio. Y pues ese estado proinflamatorio va a desencadenar otras circunstancias de las cuales pues ahorita vamos a estar hablando. Al final de todo este proceso, de toda esta disregulación metabólica, también se va a generar un estado protrombótico. Trombo es un coágulo que se formen coágulos fácilmente adentro de los vasos sanguíneos. Entonces, un proceso protrombótico favorece la aparición de coágulos internos y pues eso es un factor de riesgo para la aparición de infartos al corazón, para la aparición de infartos al sistema nervioso central, al cerebro. Entonces, este síndrome metabólico, pues no nos damos cuenta que es dañino y que hay que tomarlo muy seriamente. El aumento de estas hormonas, de estas adipoquininas, que son proinflamatorias, que favorecen el proceso inflamatorio y que son protrombóticas, van a conducir al desarrollo de la resistencia a la insulina. Y aquí, bueno, pues vamos a hablar muy brevemente qué es la insulina. Nosotros cuando comemos,
¿Por qué comemos? Comemos porque nuestro cuerpo necesita nutrientes. Los nutrientes es la materia prima para producir energía. Y todo nuestro cuerpo necesita producir energía para poder funcionar. Es como un automóvil. Si nosotros le ponemos gasolina, va a funcionar. Si no le ponemos gasolina, bueno, pues no va a arrancar, no vamos a hacer que se desplace este automóvil. Pasa muy similar con el cuerpo. Necesitamos comer porque de ahí viene la materia prima. Esa es la materia prima para que el cuerpo, para que todas las células de nuestro cuerpo puedan producir energía. ¿Y para qué quiero que eso suceda? Bueno, pues para que mis pulmones funcionen, para que las células de mi piel funcionen y me protejan de estas características que tiene la piel, para que las células de mis intestinos, de mi hígado, de mi páncreas, de todos lados funcionen adecuadamente, para que mis músculos funcionen y generen movimiento y yo me pueda desplazar, para que mi sistema nervioso central pueda pensar, pueda realizar todas las funciones que tiene. Entonces, yo necesito de la generación de esta energía. Y esta energía la vamos a obtener de los alimentos. Hay que saber aquí que el principal ingrediente, la principal materia prima va a ser un azúcar, un monosacárido que se llama glucosa. Para que la glucosa pueda entrar a las células y las células lo puedan transformar en energía, necesitamos una llave. Nosotros no simplemente llegamos a nuestras casas y nos metemos, siempre hay una puerta, siempre hay que poner una llave, hay que abrir un candado, hay que entrar, ¿no? Entonces, la llave para que la glucosa, para que este azúcar pueda entrar a las células de mi cuerpo, se llama insulina. La insulina es una hormona que la sintetiza, la produce el páncreas y se caracteriza porque va a permitir la entrada de este azúcar a las células. Es muy importante. No tengo de estas llavecitas, bueno, pues no va a funcionar adecuadamente este mecanismo de que el azúcar entre a las células. Si yo me quedo sin mis llaves, bueno, pues no voy a poder entrar a mi casa, pasa esto, ¿no? Y la resistencia a la insulina es cuando hay alteraciones para que esta insulina pueda abrir la chapa de las puertas y se crea ahí una dificultad para en la movilización, en el transporte del azúcar, de la glucosa adentro de las células. Entonces, esta resistencia a la insulina se puede, si nosotros pues la mezclamos con disminución de la cantidad de insulina, porque toda nuestra vida pues hemos consumido grandes cantidades de azúcar y necesitamos mucha producción de insulina y tiene una vida útil, hay depósitos, hay reservas y esta insulina pues se me va acabando, pues voy a presentar diabetes y la diabetes, bueno, pues es una enfermedad muy compleja que sí les digo, trátenla con todos los recursos, con todos los medios posibles. La diabetes pues es algo muy delicado de qué hablar. Entonces, todo este proceso mediado, todo esto que les acabo de decir, bueno, pues mediado por el síndrome metabólico. Aquí también pues hay que saber que se va a acompañar el síndrome metabólico de otras alteraciones como la disfunción de los vasos sanguíneos y como alteraciones en la fibrinólisis, que es la función para deshacer los coágulos normalmente, para que no se formen coágulos. Entonces pues vamos a tener un cuerpo enfermo, un cuerpo pues que tiene ciertas alteraciones. Y aquí hay que saber, muy importante, que las enfermedades crónico-degenerativas que van a estar conformando este síndrome metabólico se van a caracterizar porque son progresivas, tienen un deterioro progresivo y muy marcado en el organismo. Y esto afecta directamente la calidad y los años de vida útiles de una persona. Entonces, aquí no solamente es hablar de una enfermedad, es hablar de todo el impacto que puede llegar a tener esta enfermedad en la vida de una persona. Y hay algo aquí, una palabra que me encanta y que quiero que hablamos, que se llama bienestar. El bienestar, estar, es un proceso dinámico, es un proceso que tenemos que estar cuidando constantemente. Entonces, lamentablemente la población mexicana se considera que es muy diabetógena, tenemos mucha predisposición genética a desarrollar diabetes y a desarrollar este síndrome metabólico.
Entonces, pues en nosotros en lo particular, pues es algo que como país debemos estar dirigiéndonos a campañas de salud que vayan directo a la prevención del síndrome metabólico, que vayan directo a la prevención de la aparición de obesidad, de diabetes, de todos estos procesos implicados. Nos damos cuenta que toda esta serie de desórdenes del metabolismo, bueno, pues van a estar muy directamente, van a repercutir directamente en la salud de una persona. Ahora, ¿cómo diagnosticarlo? Bueno, pues yo me tengo que familiarizar con los componentes del síndrome metabólico. No es tan complejo, no es tan complicado. Aquí nos podemos dar una pequeña orientación para ir dándonos cuenta de qué cosas necesitamos, ¿no? Los componentes del síndrome metabólico son los que se enseñan en pantalla. Son 5, ¿ok? Y nos van a hablar pues de diferentes condiciones. Número 1, vamos a tener una circunferencia de cintura, ¿ok? La circunferencia de cintura nos va a hablar si la persona tiene sobrepeso, tiene algún grado de obesidad. Ya estábamos viendo que el factor desencadenante, el factor clave, va a ser la obesidad. Segundo factor, la presión arterial. Esto pues nos puede estar hablando de hipertensión. La hipertensión también es un componente del síndrome metabólico. Vamos a tener triglicéridos elevados y el colesterol HDL bajo, y esto pues va a formar parte de las famosas dislipidemias y que están muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado también vamos a tener alteraciones en la glucosa, y estas alteraciones en la glucosa pues se pueden llegar a relacionar con intolerancia a la glucosa, con alteraciones en el metabolismo de esta, más adelante pues con una resistencia, incluso una diabetes. Entonces, estos son los componentes, estos son los 5 componentes, pero para decir, es que yo creo que sí tengo el síndrome metabólico y yo creo que pues a lo mejor no lo tengo, tenemos que tener ciertos parámetros, tenemos que medir. Y es muy importante pues saber cómo hacer esto. Paso número 1, pues ya les estaba mencionando que el componente número 1 va a ser la circunferencia de cintura elevada. Y en Latinoamérica el corte para mujeres es de 88 centímetros, para varones de 94 centímetros. Entonces, si nosotros ahorita agarramos una cinta métrica, nos medimos y tenemos valores más arriba de estos, dependiendo de nuestro sexo, bueno, pues ya tenemos un parámetro positivo para este síndrome metabólico. Ahora, no voy a aclarar mucho en esto, sin embargo, sí quiero mencionárselos, que si nosotros queremos medir el diámetro de la cintura, lo podemos hacer a la altura del ombligo, y la cinta tiene que estar más o menos así. Ustedes pueden buscar un video en internet muy sencillo de cómo medir esta circunferencia. Sin embargo, pues decir que la persona tiene que estar de pie, de preferencia que alguien más la mida, que la cinta métrica pues no tensionarla, como es el caso de arriba. Esto no sería una medición adecuada, no es lo correcto, porque pues ahí estamos, ni siquiera está en el lugar adecuado, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues aquí está la altura del ombligo, estamos midiendo de manera paralela al suelo, y pues alguien está ayudando, la cinta está pegadita, no estamos apretando ni nada. Entonces pues ahí tenemos parámetros para decir que pues sí hay una buena toma. ¿Es importante medir la cintura? Sí, es muy importante. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer parámetro de este síndrome metabólico y ustedes pueden ir anotando en casa, ¿no? ¿Qué pasó? Soy mujer, tuve 88, bueno, pues lo puedo considerar negativo, ¿no? Pero tengo 88.1, tengo 89, bueno, pues ahí ya considero que tengo un factor positivo para este síndrome metabólico. El segundo componente es la presión arterial. Y esta presión arterial, bueno, pues hay muchísimas guías. La guía americana del corazón nos dice que ya se considera que la presión arterial tiene que estar por abajo de 120, 80. Antes se consideraba esta cifra como normal. Sin embargo, pues ya se nos recomienda que esté de 119 para abajo
79 para abajo, podemos tomar estas cifras pues como normales. Sin embargo, aquí para considerar que haya síndrome metabólico, pues la presión arterial tiene que estar elevada por arriba de los 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Para tomar la presión arterial, bueno, pues tenemos que seguir una técnica adecuada con un baumanómetro, un esfigmomanómetro. Hay muchos que son automáticos, que lo podemos tomar en la muñeca y pues que nos pueden dar una cifra. Si tenemos arriba de estos 130 sobre 85, tenemos otro factor de riesgo, otro componente presente. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de estudios de laboratorio decidí hablar de este síndrome metabólico? Bueno, porque 3 componentes muy particulares, triglicéridos, HDL y glucosa, nosotros los vamos a poder medir a través de una química sanguínea, Y entonces, pues es muy importante ver que podemos hacer estas mediciones a través de estos estudios. Con estos estudios, pues pretendemos acercarnos a nuestro estado de salud. No vamos a hacer un diagnóstico porque en realidad pues eso compete a una área médica, sin embargo pues sí darnos cuenta. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, pues porque al menos parte de la cultura latinoamericana es de que no voy al doctor, no voy a ir a que me revisen, no voy a acudir a sistemas de salud para nada, a menos de que haya un dolor y me esté muriendo y sea mi último recurso. Y la verdad es de que la mayoría de las cosas son prevenibles si las agarramos desde el inicio. Entonces, bueno, aquí tenemos estos 3 factores que ustedes van a poder medir a través de los estudios de laboratorio, como vemos aquí. Y entonces es importante decir que los triglicéridos, el valor normal es que estén por abajo de los 150 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos, el valor normal, pues es encontrarlos por abajo de 150. Si yo los encuentro arriba, eso es un componente de síndrome metabólico positivo. Como dato general, los triglicéridos se pueden empezar a tratar con dieta cuando están arriba de esta cifra, ¿no? Cuando los encontramos de 150 a 200, bueno, pues el tratamiento incluye buenas medidas dietéticas, corregir la alimentación para disminuir la cantidad de estos triglicéridos, de estas grasas. Ahora, el HDL es el siguiente componente del que estamos hablando. ¿Y qué es el HDL? Bueno, pues hay algo que es el colesterol. El colesterol es un tipo de grasa. Existen diferentes tipos de grasa en nuestro cuerpo. Tenemos los lípidos, los fosfolípidos y tenemos el colesterol. El colesterol, bueno, pues lo vamos a dividir en diferentes tipos. Tenemos el famoso LDL, VLDL y el HDL. Estas son moléculas que van cargadas de triglicéridos, van cargadas a su vez de grasita, son como gotas de grasa. Y entonces estos HDL son transportadores. Estos VLDL, LDL son transportadores y van a ser un componente importante del metabolismo. Mucho ojo, aquello que sea LDL, VLDL, VLDL, quieren decir que está habiendo almacenamiento de grasas. Y eso, bueno, pues no es bueno. Eso, pues en lo particular se considera no cardiosaludable, se considera un factor de riesgo cardiovascular porque están relacionados con el depósito de grasa en las arterias. Y eso, bueno, pues es la famosa aterosclerosis que ya les estaba mencionando. Y esta aterosclerosis nos puede llevar a un infarto en el corazón, a un infarto en el corazón. Podemos encontrar la famosa angina de pecho, la angina estable, la angina inestable, el infarto. Y podemos encontrarlo también asociado a la aparición de infartos en el sistema cerebral, en el cerebro. Y entonces estos VLDL, LDL, pues me indican de que hay mucho almacenamiento de grasas, lo cual no es bueno. Pero estos HDL, los HDL
se conocen como las grasas buenas o son las grasas buenas. Y estas grasas buenas van a hacer justo lo contrario a lo que hace LDL y VLDL. Si las VLDL y las LDL almacenan y aumentan la cantidad de tejido adiposo que hay, bueno, pues las HDL van a disminuir estos depósitos. Estas HDL quieren decir que estoy sacando lo que hay de los depósitos para quemarlo. Y entonces, pues el HDL se considera que es el colesterol o que son las grasas buenas, que son las grasas cardiosaludables, y un componente del síndrome metabólico es que este HDL esté bajito. En mujeres que esté por abajo de los 50 miligramos sobre decilitro y en hombres que esté por abajo de los 40 miligramos sobre decilitro. Entonces, bueno, pues lo ideal es que estén por arriba de estas cifras, pero parte del componente del síndrome metabólico es que HDL esté bajito. Ahora, el último componente de ese síndrome metabólico es la glucosa en ayunas. Y ya estábamos viendo que la glucosa pues es un azúcar y es la principal fuente de energía, la principal materia prima para que nuestras células puedan producir energía y puedan funcionar. Entonces, la glucosa, para hablar ya por ejemplo de una diabetes, se considera que tiene que estar por arriba de los 126 miligramos sobre decilitro en ayunas. Sin embargo, cuando hablamos de que la glucosa está por arriba de los 100 miligramos sobre decilitro, eso ya lo consideramos parte del síndrome metabólico. Entonces, pues recapitulemos un poco. Este síndrome metabólico tiene 5 componentes: la circunferencia de cintura alta, la presión por arriba de presión sanguínea por arriba de 130 sobre 85 miligramos, triglicéridos por arriba de 150, HDL en mujeres por abajo de 50 miligramos sobre decilitro, en hombres por abajo de 40 miligramos sobre decilitro y en general glucosa en ayunas arriba de 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, esos son los 5 componentes, esas son las 5 alteraciones metabólicas que vamos a encontrar dentro de este síndrome metabólico. Van a ser el conjunto de anormalidades metabólicas que vamos a estar viendo cuando hablemos de este tema. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo digo, sí tengo síndrome metabólico, tengo que empezar a hacer algo? Bueno, pues el diagnóstico lo tenemos aquí. Yo voy a decir que tenemos un síndrome metabólico cuando tengo 2 o más de los 5 componentes. Es decir, puedo tener una circunferencia de cintura alta, puedo tener un cierto grado de obesidad y puedo tener la glucosa elevada. Eso ya es síndrome metabólico. Mucho ojo. Hay personas delgadas que tienen síndrome metabólico. Ya estábamos viendo que pues es la primera causa, la obesidad. Sin embargo, pues va a haber otras causas que ya es un tema un poco más complejo, pero puede haber personas delgadas que tengan síndrome metabólico. Yo puedo tener mi circunferencia de cintura normal, pero puedo tener triglicéridos elevados y puedo tener mi HDL bajo. Eso ya me hace parte de este síndrome metabólico. Por ejemplo, yo no tengo nada de los triglicéridos o el colesterol elevado, pero tengo la presión alta y la glucosa alta. Bueno, eso ya es síndrome metabólico. Entonces, pues el diagnóstico es con 2 de los componentes o más. La pregunta aquí fundamental que quiero que nos hagamos el día de hoy, ¿es necesario diagnosticar el síndrome metabólico? ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente sí, es necesario diagnosticar el síndrome metabólico, porque ya estábamos viendo que es un conjunto de trastornos metabólicos que a la larga pues me pueden llevar a la aparición de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. La causa de muerte número 1 a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿En quiénes debo sospechar el síndrome metabólico? Es decir, si yo tengo alguna de esas características, tengo que hacerme pues un screening, tengo que analizarme, tengo que ver si tengo estos componentes, tengo que medir mi cintura, mi presión arterial y hacerme una química sanguínea para ver cómo están los triglicéridos, el HDL y la glucosa. ¿En quiénes? Bueno, número 1, en personas con sobrepeso y obesidad ¿Y esto porque ya estábamos hablando que es la principal causa, es el factor desencadenante de este síndrome metabólico. Entonces, en personas con obesidad. Número 2,
en personas con antecedentes familiares, de que alguien ya haya sido pues diagnosticado con síndrome metabólico, que alguien ya en la familia pues tenga que a la abuelita diabética, al abuelito hipertenso, a la mamá pues con angina estable. Si tenemos alguna enfermedad en la familia de este tipo, diabetes, hipertensión, tenemos los triglicéridos o el colesterol alto, pues yo puedo sospechar que por carga genética, que por herencia, yo también lo puedo tener. Entonces, en todos los que tenemos los riesgos familiares, pues hay que hacer hay que sospechar de síndrome metabólico. Ya les estaba diciendo que no se necesita ser a la fuerza, tener algún grado de obesidad para poder tener síndrome metabólico. Se puede tener en muchas condiciones y pues parte de eso no incluye a la fuerza la obesidad, pero sí es un factor importante. También vamos a sospechar de síndrome metabólico en personas que ya hayan tenido dislipidemias antes, que hayan tenido alteraciones en la cifra de glucosa, alteraciones en la tensión arterial, en la presión. Y en ese sentido, bueno, pues si ya hemos tenido el diagnóstico previo, bueno, pues hay que monitorizarnos constantemente. Y si tenemos alguno de estos que acabo de mencionar, bueno, pues también hay que sospechar que podamos tener síndrome metabólico. Y finalmente, pues ya les estaba diciendo, para que una enfermedad, para que algo aparezca en el 25% de la población, que 1 de cada 4 personas lo presenten, pues quiere decir que afecta muchísimo, que es una enfermedad que afecta y que tiene muchas consecuencias, no solamente en pocas personas, sino que muchas personas. Entonces, es debido a ello que se recomienda que el síndrome metabólico se sospeche en todas las personas, absolutamente en todas las personas adultas, y que se haga que se sospeche, que lo busquemos intencionadamente cada año o cada 5 años, en este intervalo, ¿no? Yo en lo personal, pues recomiendo que nos hagamos estudios de sangre 1 vez al año. Los estudios de laboratorio cada vez pues están más accesibles y no es tan complicado acceder a ellos. Ahora, también ya les estaba diciendo, ¿no? De lo que pienso un poco con las personas que dicen, bueno, pues de algo me he de morir. Y hay también otro tipo de pensamiento, es no quiero buscar porque el que busca encuentra. Y en ese sentido, cuando hablamos de la salud, hay que buscarle y hay que encontrarle, y si encontramos, está bien para tratar a tiempo. Es muchísimo mejor ver una pequeña grieta en la presa a decidir no verlo y que al rato reviente toda la presa y se inunde toda la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la salud, es muchísimo mejor encontrar cositas pequeñas, pero esas cositas pequeñas, detenerlas en seco, a dejar que esas pequeñas cositas pues se hagan grandes, se hagan gigantes. Entonces, hasta aquí tenemos esta clase, todo en el marco de presentarles este taller de interpretación de estudios de laboratorio que inicia el 24 de febrero de este año. ¿Cuál es el temario? Bueno, pues vamos a estar hablando del impacto de los estudios de laboratorio en la medicina moderna. Vamos a hacer una breve descripción de las enfermedades más frecuentes, como es la diabetes, como es la dislipidemia, como es la gota, el famoso ácido úrico, también vamos a hablar de ello, de las enfermedades renales, diabetes, ya lo estaba mencionando, de los 4 tipos de diabetes. Vamos a hablar de muchos tipos, de muchas enfermedades que son muy importantes. También vamos a hablar de la anemia, que no es una enfermedad crónico-degenerativa como tal, pero que sí se presenta con mucha frecuencia. Vamos a hablar como tal de la biometría hemática, que se dedica al estudio de los componentes celulares de la sangre, es decir, los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos, que cada uno pues tienen funciones muy importantes para que todo el cuerpo funcione adecuadamente. Son células muy especiales a las cuales pues sí merece la atención todo un apartado, biometría hemática. Vamos a hablar de la química sanguínea de 3, 4 y 27 elementos. Saber que una química sanguínea de 27 elementos es muy clave, tiene elementos muy importantes. Por ejemplo, que es el perfil lipídico, el perfil hepático,
Y esto pues va a ser mucho el reflejo, ¿no? De la función hepática, de la función pues del metabolismo interno con la glucosa. También vamos a estar hablando del perfil pancreático, que el perfil pancreático pues realmente es, el páncreas pues aguanta mucho y solamente se puede llegar a pedir en un caso de pues de una pancreatitis, ya una pancreatitis en un proceso muy recurrente, simplemente lo vemos pues para darnos cuenta que no es necesario solicitarlo a cada rato y que eso pues más que otra cosa en un medio hospitalario. También vamos a estar hablando de la hemoglobina glucosilada, que pues junto con la glucosa, con mucho azúcar en la sangre, van a ser diagnóstico clave para la diabetes. Y vamos a estar hablando del perfil tiroideo y del examen general de orina. Esos son nuestros temas básicos, esos son los puntos en los que vamos a estar viendo. Este taller pues es un solo módulo de duración de 6 horas aproximadamente y pues hasta la fecha pues hemos tenido muy buenos resultados con este taller, interpretación de estudios de laboratorio, que voy a estar impartiendo yo. Soy médico pasante de Servicio Social, Alejandra Carrasco, pues voy a estar con ustedes en este taller a lo largo de este taller. Si hay alguna duda hasta ahora, pues por favor escríbanlo en el chat. Si quieren ustedes información acerca de los costos, las fechas, todo el temario, todo lo que quiere decir esto, bueno, pues aquí tenemos números en pantalla, al pie de la pantalla, y a través de WhatsApp se pueden contestar también todas las dudas que ustedes tengan. El equipo del Instituto Sapien está listo para atenderles. Sin más, no sé si haya comentarios. Por favor, si hay alguna duda, a mí me gusta muchísimo cuando hay dudas, cuando hay puntos a aclarar, porque se enriquece mucho la transmisión. Ok, nos comentan. Creo que arriba había otro comentario, denme un segundo. Creo que, bueno, me estaba confundiendo, disculpen. Francisco Hernández nos dice, buenas tardes, doctora Alejandra, excelente tema, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francisco. María Luisa nos dice, un tema excelente para aprender e importante para conservar nuestra salud, gracias por compartir los conocimientos, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en el taller. Luis Márquez también nos dice, interesante información, excelente taller, muchísimas gracias por el comentario. Ismael nos dice, buenas tardes doctora, excelente charla, muchísimas gracias Ismael por acompañarnos el día de hoy. Elena nos dice, buenas tardes doctora, tomé el curso y está súper excelente, muchísimas gracias Elena, gracias por esa retroalimentación. Carol nos dice, interesante tema, gracias. Gracias Carol por acompañarnos. Roldán dice, saludos. Uriel nos dice, excelente información, saludos. Uriel, Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adi Holística nos dice, excelente taller, yo creo que todos deberíamos saber esta información. Adi, tienes un punto muy importante, la verdad es de que son temas muy frecuentes, son temas que pues sí necesitamos ir echándoles pues prisa, porque seamos sinceros, al menos aquí en México pues no tenemos un sistema de salud muy efectivo que vaya hacia la prevención. Y pues sí necesitamos ir encaminándolos a la prevención, sí tenemos que ir formándonos en estos temas. Maibel nos dice, muy interesante tema, muchísimas gracias Maibel por acompañarnos el día de hoy. Y Ana Carranza también nos dice, bendiciones a todos, muy interesante. Conchita también dice, buenas tardes y excelente tema. Ana Carranza, Conchita Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar en esta transmisión. Tenemos pues temas muy importantes, tenemos aquí pues entre nosotros, entre manos, un tema muy importantísimo que va directo a la salud. Y pues hay que irnos acostumbrando que cuando hablemos de salud, pues le demos toda la prioridad y toda la importancia que merece. ¿Por qué salud? Bueno, pues la salud es un pilar fundamental del bienestar y el bienestar nos permite pues seguir desarrollándonos día a día, crecer, ser productivos, ser felices incluso, porque muchas veces pues lamentablemente ha habido casos, ¿no? Yo me he encontrado con personas, con pacientes que creen que están bien, nunca han tenido pues una cultura de prevención, una cultura de cuidarse, de ver hacia su interior, de analizarse.
de pues hacerse chequeos y de repente así de la noche a la mañana pues empiezan con diabetes, con enfermedad renal crónica, con hipertensión. Y entonces hay muchas personas que de la noche a la mañana aparecen estas cosas, pero mucho ojo, todas estas enfermedades crónico-degenerativas son de años, es un proceso de años. Y aquí, bueno, pues hay un dato muy curioso y es que el siglo pasado, cuando fueron las guerras mundiales y hubo lamentablemente muchos fallecimientos de personas muy jóvenes, de soldados muy jóvenes, se dieron cuenta que alrededor de los 20 años, a los 20 años ya se empezaba a formar una placa de grasa en las arterias del corazón. Entonces, pues a los 20 años, a esa edad, desde esa edad y desde que somos niños, pues debemos de empezar con buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos para hacer ejercicio. Si ustedes también desean más información, pues tenemos el curso de obesidad, nutrición, control de peso, que también va muy dirigido a concientizarnos, saber sobre estos temas que son muy importantes. Este curso, si no mal recuerdo, inicia el 14, el 15, ya sería de marzo, y están cordialmente invitados a este taller, a este curso que tiene una duración de 4 módulos, son temas pues muy importantes. Este 15 de marzo no se lo pueden perder. Tenemos pues aquí también mucha información muy importante, saber que el pilar, un pilar bien importante es la alimentación. Nosotros nos alimentamos mal, bueno, pues vamos a tener esos parámetros malos en nuestra sangre, los vamos a ver a través de este taller de estudios de laboratorio, interpretación de estudios de laboratorio, pero pues aquí en este curso de obesidad, nutrición, control de peso vamos a estar hablando no solamente pues de cosas teóricas como tal, por ejemplo, a partir de definición de obesidad, sobrepeso, qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que nos dice la Asociación Americana del Corazón, qué es lo que nos dice aquí, qué es lo que nos dice allá. Vamos a ir no solamente de un plano teórico, vamos a pasar al control del peso, que va muy dirigido y va muy encaminado no a hacer dietas, sino a crear hábitos de alimentación saludables, estilos de vida saludables. Es decir, que si yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, bueno, que puedo empezar con 5 minutos y esos 5 minutos van a ser la clave para que yo al rato pues tenga mejor condición física, ¿no? Mejor estado de salud. Y en ese sentido pues tenemos ante nosotros todos estos cursos, todos estos talleres, espero que no se los puedan perder. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Recordemos que el bienestar lo podemos alcanzar el día de hoy. Hagámonos responsables de ese bienestar. Hay un proverbio que me encanta que dice: nuestros cuerpos son los jardines, nuestras voluntades los jardineros. Entonces, que también tengamos nuestros cuerpos, que tanto trabajemos en ellos y que tanto trabajemos para buscar la salud, bueno, pues va a depender mucho de nuestra voluntad y va a ser un proceso que nos va a llevar a exponenciar nuestras capacidades humanas. Espero que lo puedan ustedes experimentar, que se vayan empapando de todos estos temas que son importantes y que pues vayamos poco a poco y juntos, tomados de la mano, abordando todos estos temas. Sin más, deseo realmente con todo mi corazón que estén teniendo un día hermoso, que usted y que todos sus familiares se encuentren bien. Le mando un gran abrazo. También pues si usted está pasando por una situación difícil, le mando todas mis buenas vibras, la fuerza, para que puedan sortear estas circunstancias. Hoy como seres humanos necesitamos estar más juntos que nunca, necesitamos sentirnos más cerca. Y sentirnos más cerca pues también incluye esto, el apoyo emocional, que es bien importante. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Espero realmente que tengan una hermosa tarde y un hermoso fin de semana. Nos vemos la próxima semana con estas transmisiones. Por mi parte al menos. Por parte del Instituto Sapin, de otros terapeutas, de otros instructores, pues ya se va a estar anunciando y pues no se pierdan todas estas transmisiones que el Instituto Sapin ha tenido para ustedes, ha estado preparando para ustedes. Muchísimas gracias.